Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues no es un horario habitual en Voces de Bronce y Hierro encontrarnos los viernes, pero la verdad es que los horarios pues de trabajo me traen un poco pues ya de manera un tanto intempestiva esto de nuestras reuniones de miércoles, así que bueno, vamos a hacer un Voces de Bronce y Hierro más casual, aunque siempre anunciaré la llegada, bueno, el inicio de una grabación de un directo en Twitch por Twitter, y también podéis recibir la notificación a través de Twitch, los que me sigáis por Twitch. Así que bueno, pese a que abandonemos el formato de miércoles de conexión, pues seguimos estando conectados a través de las redes. Bueno, la charla que nos trae aquí este viernes por la tarde es tratar un tema que es muy polémico y que sé que puede generar pues algo de problemas. ¿De qué estoy hablando? Pues estamos hablando de el uso de detectores metálicos, de detectores de metales, mejor dicho, en la investigación arqueológica. De un tiempo a esta parte, hemos podido ver que por medio de muchos medios de comunicación, de periódicos, sobre todo, se hace, pues de vez en cuando se van dando noticias sobre que buscadores de objetos con detectores metálicos, que comúnmente son denominados piteros, pues han descubierto algo. Hace poco tiempo salió que dos buscadores, dos piteros en Soria, habían estado llevando descubrimientos de piezas metálicas de un yacimiento arqueológico celtíbero al museo, porque se las encontraban y las llevaban. También hemos visto que en algunos países el uso de detectores de metales ha propiciado el hallazgo de tesoros y de otros restos arqueológicos. Pero aquí en España, en concreto, que es lo que nos ocupa y podemos hablar mejor, el uso de detectores metálicos en zonas que son declaradas bien de interés cultural, es decir, en zonas arqueológicas, en zonas de interés histórico, es un uso que está prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque se entiende y se parte de este hecho que el uso de detectores metálicos en zonas de potencia arqueológica, es decir, donde puede haber restos antiguos, determina el uso furtivo y la excavación furtiva de estos yacimientos, de estos lugares, con la destrucción de los restos que en ellos pueden encontrarse. Es decir, el uso de detectores de metales propicia que furtivos, que gente sin permiso para estar allí y sin conocimientos para sacar provecho de lo que hacen allí, destruyan yacimientos arqueológicos, utilizando una pala y excavando un agujero obtienen y extraen, me ha salido obtraen, del cual extraen objetos metálicos que quedan totalmente descontextualizados. Y el contexto en arqueología lo es todo. Todo esto viene a raíz de dos noticias que he leído hoy, que aparentemente podrían estar desconectadas, no tener sentido entre sí, pero que cuando uno lee el contexto general de estas noticias llega a algunas conclusiones. Si os parece, una vez hecha esta presentación, vamos a leer las dos noticias y a partir de esta lectura vamos a desarrollar más estos aspectos respecto a por qué es tan peligroso y tan dañino para la arqueología y para nuestro conocimiento de la historia el uso de estos objetos y los irresponsables que los utilizan. Bueno, pues aquí tenemos un yacimiento arqueológico. Esto es un dibujo que está basado en una muestra que puede encontrarse en el centro de interpretación del Cerro de las Cabezas, el Oppidum ibérico, que se encuentra muy cerca de Valdepeñas, en Ciudad Real. Y en este museo muestran un corte estratigráfico, como veis aquí, de un yacimiento arqueológico tipo. Como podéis ver, cada estrato aparece con un color diferente y cada uno de estos estratos permite a los arqueólogos identificar un momento histórico concreto en una excavación. Desde la roca madre, que lo vemos en la parte inferior en un tono claro,
Luego vemos una zona de tierra con algunos restos donde se encuentra la cimentación de un muro, otra zona de tierra, una zona de sedimento que cubre las ruinas de ese edificio derrumbado, otra capa de sedimento, que es el cimiento de otro muro, y así se va subiendo hasta el lugar donde crecen las plantas, hay algo de basura, se encuentra una valla y que es el lugar que nosotros pisáramos. Estos son los estratos de un yacimiento, un elemento fundamental para entender la problemática que se deriva del uso de detectores de metales y cómo perjudican de una manera irremediable, irreversible, el lugar arqueológico. Hemos hablado de las noticias y la primera noticia que a mí me llamó la atención es esta que tenemos aquí. Esta noticia está en el Diario de Asturias y aparece pues una noticia que habla de un tal Virgilio con un titular pues que ya de por sí me parece un tanto provocador. Virgilio, que es este youtuber, se pasa a YouTube con un detector de metales y enfurece a los arqueólogos. Este asturiano tiene 3,7 millones de seguidores. Nada más leo este titular con estos apuntes, yo entiendo que Virgilio es un youtuber de éxito, que ha tenido muchísimo éxito porque se pasa a YouTube con un simple detector de metales, y esto enfurece a los arqueólogos. Es decir, el propio titular ya es tendencioso, porque ya parece indicar que a los arqueólogos le molestan que un tipo muy apañado, que solo tiene un detector de metales, se haga famoso. Esto es el elemento que comentaba al principio. Parece en determinados núcleos del periodismo que algunos periodistas, o bien de manera inconsciente o bien de manera irresponsable, se muestran partidarios de este tipo de actividades. Insiste diciendo, ahora ya, después de haber visto la lectura inicial, ya nos detallan un poco más y dicen, mientras él gana seguidores desenterrando reliquias, los arqueólogos advierten de que muchos yacimientos aparecen como quesos de Gruyère por culpa de los detectoristas. No les llaman detectoristas, le llaman piteros. Tío de Mou, ¿esto lo sabe la fiscalía? No lo sé, lo desconozco. Luis Calícrates, bienvenido. Por cierto, Germán, bienvenido. Yane, bienvenida. Bienvenidos todos, que sé que estáis al otro lado de esta pantalla. Si os parece, vamos a seguir leyendo. Dice el artículo, que está firmado por Nacho García, periodista. Partidas de Fornite, retos virales, juegos infantiles o bromas de cámara oculta. Estos son los temas que más abundan entre la temática tratada por los youtubers del momento. Por eso sorprende que vídeo tras vídeo... Mono malvado, hola, ¿qué tal? Por eso sorprende que vídeo tras vídeo un asturiano fornido armado con un detector de metales se cuele entre los más vistos en cuanto cuelga nuevo contenido. A día de hoy, Virgilio García ya cuenta con casi 3,7 millones de suscriptores en YouTube, enganchados a sus búsquedas inverosímiles que le han llevado de Costa de Marfil a Argentina, de Brasil a los Países Bajos, pero que tiene en su Asturias natal su principal campo de operaciones. En el paraíso natural del norte de España, el creador del canal Detección Metálica ha filmado sus hazañas más impresionantes y con más visitas. O sea, detectar elementos con metales es una hazaña. Vale. Y allí se está convirtiendo en toda una celebridad local, en Asturias, se entiende. Se crea comunidad alrededor de la gente que sube vídeos a YouTube. Este año en el río ha sido una gran locura, una locura. El río por el cual baja más gente con una piragua, y también cuando voy con la autocaravana. La gente me reconoce y pita. Con sus vídeos en el río precisamente es con los que has ganado más seguidores. Cada vez son más los aficionados a ver a Virgilio con neopreno, gafas y tubo recorriendo los principales cauces fluviales del Principado para buscar lo que los turistas pierden en su lecho. Y sorprende ver la cantidad de gafas de sol que encuentra, hasta 50 en una sola jornada, teléfonos, cámaras deportivas y los objetos más variopintos, de un huevo duro al casco de un soldado republicano. 3,7 millones de seguidores, Germán, son muchísimos seguidores en YouTube. ¿Por qué? Porque principalmente este buen señor, este tal Virgilio, se dedica a encontrar objetos en la playa y es muy divertido y es algo gracioso. Porque bueno, no deja de ser curioso las cosas que uno puede encontrarse en la playa. Vale, es un dato curioso. Podríamos decir que Virgilio, este tal Virgilio es, pues,
un curioseador, aunque han hablado de hazañas antes en el artículo. Seguimos leyendo. Nunca da detalles de los lugares donde busca, así aumenta el misterio. Una manera de proteger los lugares, defiende Virgilio, que se documenta profundamente para realizar sus búsquedas. Tengo un libro sobre anécdotas históricas en Asturias que es mi obra de referencia. Son narraciones locales que me sirven para montar mis vídeos. Prefiero esa intrahistoria a los grandes temas que pueden generar más controversia. Bueno, pues una persona que no quiere meterse en follones. Virgilio ha utilizado para sus búsquedas curiosidades como la de un avión siniestrado en Asturias durante la Segunda Guerra Mundial, ha encontrado monedas en un remoto paso entre montañas que sirvió de escape durante la Guerra Civil, incluso una cueva prácticamente inaccesible hasta entonces ha buscado vestigios de una mujer que decidió aislarse durante la peste del 18, alejada de su pueblo para tratar de sobrevivir. Bueno, ahora que hemos visto que Virgilio es un tipo curioso, que busca cosas y que es gracioso y tiene muchos seguidores porque le interesa mucho la historia de Asturias, llega el meollo del asunto. La polémica con los arqueólogos. Virgilio ancla sus vídeos en estos episodios históricos y defiende que siempre entrego mis hallazgos con interés arqueológico a instituciones para su cuidado y su conservación. Existe una delgada línea que separa la detección metálica del expolio arqueológico. Una línea que se convierte en un muro de incomprensión entre el colectivo de detectoristas al que representa Virgilio y los arqueólogos clásicos de Rasqueta y Escobilla. Este titular me parece tendencioso en grado extremo. ¿Por qué? Porque está hablando de arqueólogos de Rasqueta y Escobilla. Suena como despreciativo. Mientras que los detectoristas parece que son unos incomprendidos. Que hay una línea que separa la detección del expolio que los arqueólogos clásicos de Rasqueta y Escobilla, anticuados, aburridos, se dedican a criticar a estos aventureros interesados que cumplen grandes hazañas. ¿Os dais cuenta de el vocabulario del elemento subyacente del artículo? Que no es el único. Si buscáramos más noticias podríamos encontrarlo, pero vamos a centrarnos solo en estas dos. Dice Virgilio: el detector es como... Greni, hola, bienvenido. Greni, en un rato cuando leamos las dos noticias nos gustaría mucho saber tu opinión respecto a este asunto, porque Greni, que nos está hablando a través del chat, es arqueólogo. Estáis viendo todos el chat, ¿verdad? Creo que sí, eso es. Greni es arqueólogo y tal vez pueda darnos una opinión. Greni, por favor, vamos a leer los dos artículos finales y luego esperamos tus palabras. Nos dice Virgilio que... Se me ha ido un momento. Aquí. El detector es como cualquier herramienta. Es como un cuchillo. Con él puedes cocinar o puedes matar a una persona. Seguro que el que lo inventó no pensó en hacerlo para matar a una persona. Los detectores son igual. Habrá gente que los use de manera ilegal, pero no es mi caso. De los detractores de su práctica se defiende con uñas y con dientes. Hay muchos arqueólogos que se aprovechan. Venden motos a alcaldes ignorantes, a la gente que no tiene ni idea, les dice que tienen algo maravilloso para sacar dinero. En vez de hacer una investigación científica viven de subvenciones, a golpe de titular de prensa poco creíble. Me jode que estos arqueólogos que critican tanto a los detectoristas, luego cuando trabajan en desarrollos urbanísticos, se lo cargan todo o no investigan lo suficiente, a saber lo que dejan enterrado. El boom del ladrillo ha significado el mayor expolio histórico que ha sufrido este país, y en manos de esos arqueólogos que ahora cuestionan que encuentres 4 monedas oxidadas en un campo. Este párrafo para mí es aberrante. Este párrafo, en el que este tal Virgilio da su opinión, es un despropósito terrible, porque refleja una cantidad de falacias, refleja un desprecio tan grande al trabajo de profesionales dedicados por completo al estudio y la investigación arqueológica, que estoy seguro que muchos de vosotros y de nosotros estas palabras no las podemos entender de otra manera que como un insulto que nace de la ignorancia. Es posible, pero es un insulto. Que el detector es como una herramienta que puede utilizarse bien o puede utilizarse mal es algo en lo que Virgilio tiene razón. El detector es una herramienta
Y el detector en sí mismo lo que proporciona es ayuda para localizar en lugares donde en principio resultan invisibles objetos metálicos. Eso es bueno. Eso es bueno. Y efectivamente puede utilizarse para el bien o puede utilizarse para el mal. Como el ejemplo de un cuchillo, que es un buen ejemplo por parte de Virgilio. Pero a partir de ahí Virgilio ya comienza con las falacias. Con un argumento que podemos escuchar en un montón de situaciones diferentes, pero que siempre va a lo mismo. Yo hago las cosas bien y mis rivales, contrincantes, opositores hacen las cosas mal, porque son corruptos, porque no saben hacer su trabajo, porque no me fío de ellos. Este ataque no solo es absolutamente gratuito, sino que es falso. Los arqueólogos trabajan siempre para empresas que dependen de permisos oficiales o trabajan para universidades que llevan a cabo estudios oficiales. No hay lugar a la dejadez de funciones, no hay lugar a la desidia, no hay lugar al pasotismo dentro de una campaña arqueológica, porque todo depende de un trabajo de investigación, del cual o son responsables los titulares que han organizado el proyecto arqueológico, que dependen de una universidad, o bien son responsables ante una autoridad administrativa competente. Hay muchos arqueólogos que se aprovechan. ¿De qué se aprovecha un arqueólogo que está ejerciendo un trabajo de investigación de un lugar? Venden motos a alcaldes ignorantes. A la gente que no tiene ni idea les dicen que tienen algo maravilloso para sacar dinero. ¿Los arqueólogos quieren sacar dinero? Los arqueólogos viven del sueldo que reciben trabajando, no de los descubrimientos que realizan. Un descubrimiento arqueológico llevado a cabo por un arqueólogo no da dinero. Da dinero a la comunidad donde se ha encontrado ese yacimiento arqueológico, porque genera puestos de trabajo. Porque si la comunidad, si la autoridad administrativa competente admite y acepta que esos trabajos se realicen y luego admite y acepta que esos trabajos se consoliden y se proyecten para una visita pública, esos hallazgos van a dar trabajo a la gente que esté trabajando allí. Va a provocar turismo en esos lugares. Va a generar un tráfico de personas que van a viajar a ese lugar con la intención de ver ese hallazgo arqueológico. Eso es lo que los arqueólogos reciben a cambio de su trabajo, aparte de su sueldo, que por cierto, muchas veces no es tan abundante como nos podemos creer. Dice, en vez de hacer investigación científica viven de subvenciones, a golpe de titular de prensa poco creíble. Titular de prensa poco creíble. Los arqueólogos, nos dice Grini, no están por el dinero, porque es un trabajo muy mal pagado y es un trabajo irregular, que depende de una campaña arqueológica concreta. Están por vocación. Si fuera por dinero, un arqueólogo se metería en otro trabajo. Esto nos dice Grini, que es arqueólogo. Y es cierto, los arqueólogos no tienen un trabajo fijo con vacaciones pagadas. Los arqueólogos trabajan por campañas arqueológicas y solo ganan dinero si excavan una campaña. Esa subvención es por la campaña que ellos están realizando. Ellos no reciben subvenciones por no hacer nada. Pero también tenemos que entender que un 10% del trabajo arqueológico es estar en el campo. El otro 90% es investigar. Y por 3 meses de campaña de excavación podemos tener meses o incluso años de trabajo en laboratorio. No verlo no significa que no exista. Dice Valerio, Virgilio, me jode, vaya por Dios, que estos arqueólogos que critican tanto a los detectoristas, luego cuando trabajan en desarrollos urbanísticos se lo cargan todo o no investigan lo suficiente, a saber lo que dejan enterrado. Un trabajo urbanístico, como dice aquí Virgilio, es una excavación de urgencia. Cuando se realiza una excavación en un lugar urbano y se descubren restos, esas excavaciones se detienen para que arqueólogos competentes excaven ese lugar y descubran lo que hay. Esos arqueólogos pueden decidir el valor histórico de los restos hallados. Si ese valor es alto, se llevarán a cabo medidas para poder excavarlo en profundidad y se determinará, no por parte de ellos, que ellos solo ofrecerán un informe, sino que la autoridad administrativa competente decidirá si ese lugar va a permanecer así o se va a continuar construyendo de todas maneras.
Y si se va a continuar construyendo, eso es decisión de la autoridad administrativa competente, nunca del arqueólogo. Si el arqueólogo recibe la noticia de que ese lugar va a seguir excavándose porque es de interés social, común o necesario, rescatará lo posible y luego permitirá que los equipos de excavación excaven allí. Esto que dice Virgilio es completamente falso. Los arqueólogos no sienten envidia de los detectoristas. Los arqueólogos no se cargan nada, investigan lo que pueden con el tiempo que les dan, que no depende de ellos. Y por último dice que el boom del ladrillo ha significado el mayor expolio histórico que ha sufrido este país. Si esa frase acabara ahí, tendría razón. Con el boom del ladrillo se han excavado lugares enteros donde construir pisos en los que los hallazgos arqueológicos realizados han desaparecido, porque no se ha informado de ellos, porque se ha echado hormigón o porque se ha metido una pala excavadora. Esto que dice Virgilio tiene mucha razón, pero no solo es el mayor expolio histórico que ha sufrido este país, también es la mayor pérdida histórica que ha sufrido este país. Yacimientos enteros arrasados por mor de la especulación urbanística, que a veces es necesaria, la gente necesita vivir en sitios, pero muchas otras veces ha sido fruto de la corrupción, simplemente, y no de los arqueólogos. En manos de esos arqueólogos a los que les molesta el trabajo de hazaña de los detectoristas, solo cuestionan que encuentres 4 monedas oxidadas en un campo. Los arqueólogos no cuestionan eso. Los arqueólogos cuestionan que un detectorista, al que yo voy a llamar pitero, destruye un yacimiento arqueológico. Y la destrucción de ese yacimiento arqueológico es imposible de reconstruir, porque son pistas, son estratos, son restos, son vestigios, es información arrasada por una pala de un inconsciente que muy probablemente ni siquiera sepa el daño que está provocando. Las críticas de los arqueólogos, dice el artículo, no se han hecho esperar. Garrapo indecente, marrullero y muy marrano. Son algunos de los comentarios que han vertido contra él sus detractores en Facebook, mientras le acusan de popularizar los detectores y provocar que miles de personas salgan al campo a expoliar objetos antiguos de yacimientos arqueológicos. Yo no puedo compartir los insultos a Virgilio, pero que debido a personas como él se popularicen los detectores y se provoque que personas salgan al campo a expoliar objetos antiguos de yacimientos arqueológicos, es una realidad. Y no se puede consentir algo así. Esperanza Martín, responsable de la excavación de diversos yacimientos en España, afirma en conversaciones con El Periódico de España que desde que su canal existe se ha multiplicado el uso de detectores. Esto no lo sabemos. Algunos yacimientos parecen quesos de Gruyère. Esto lo han parecido desde hace mucho tiempo, antes de que Virgilio se pusiera a realizar hazañas descubridoras. Algunos yacimientos parecen quesos de Gruyère. En serio, es fascinante que la gente lo vea como algo inocuo. Simplemente son agujeros en el suelo que, por desgracia, se llevan por delante la estratigrafía. Y añade, después de ser atacada duramente por Virgilio en uno de sus vídeos: no digo que se hayan multiplicado gracias a su canal, se multiplican porque se popularizan. Si me permitís, después de haber visto esto y la posición y la postura de Virgilio y de algunos periodistas a este respecto, vamos a pasar con la siguiente noticia. Tiene una relación. La siguiente noticia procede de el periódico Levante. Es una noticia que salió hace unos días en prensa, pero que desgraciadamente no he podido leer hasta el día de hoy. Recuperan en Javea un plomo ibérico con escritura del siglo IV a.C. Los expertos aseguran que la pieza rescatada por la Fundación Cirne es excepcional y una de las 15 mejores descubiertas hasta ahora. Hemos hablado alguna vez aquí en Voces de Bronce y Hierro sobre los iberos, ¿verdad? Y además es probable que muchos de vosotros sepáis que el lenguaje ibérico es un lenguaje que se puede leer, pero que no se entiende. Es un lenguaje indescifrado, sobre el cual se ha avanzado mucho. En el blog de Voces de Bronce y Hierro podéis leer un conjunto de artículos
sobre lo que se sabe del ibérico. Un conjunto de artículos que hice este verano donde recopilé toda la información que tenemos sobre lo que se sabe del ibérico. Se saben algunas cosas, lo suficiente como para entender textos sencillos, lo suficiente como para entender en un texto ibero los nombres de personas y poder saber de una manera general si las personas que aparecen en un texto son autores, son sujeto o protagonistas del texto, y si hay alguna relación entre ellas, por ejemplo, entre padre e hijo. Podemos entender las inscripciones de los epitafios ibéricos, pero poco más. El gran sueño de cualquier arqueólogo, de cualquier filólogo, de cualquier historiador, es poder encontrar la piedra de Roseta del ibérico. Un texto transcrito en ibérico y en latín, que sabemos que existe, porque... Muy buenas, Perrete Cartago. Buenas, ¿cómo estás? Sabemos que existe porque en Sagunto se encontró un fragmento diminuto, con una inscripción en latín y debajo una inscripción en ibero. Pero tiene que encontrarse. Y algún día esperemos que se encuentre. En ese momento, los iberos pasarán a ser una cultura... ¡Buah! Perdonadme, no tengo palabras. Poder encontrar la piedra de Roseta del ibero va a catapultar el conocimiento que tenemos de los iberos y es algo que es que no puedo expresar con palabras, pero seguro que os lo imagináis. Bien, ¿qué pasa con este bronce? ¿Por qué tiene relación con este plomo? Perdón, ¿por qué tiene relación con la noticia que acabamos de hablar de los detectoristas que son aficionados que voluntariamente realizan descubrimientos en lugares? El santo grial del mundo ibero es la piedra de alfabeto bilingüe. Además, estoy convencido, mono malvado, que con que se encontraron un texto medio, no te digo que se encontrara, yo que sé, unas tablas de leyes enteras con vocabulario y todo, con que se encontrara un texto sencillo, con 4 frases, se podría tirar suficiente de estructura gramatical y verbal como para, a partir de ese hilo, traducir el resto de los textos ibéricos. Es que estoy seguro, y si hay algún filólogo en la sala que me quite de errores, pero estoy convencido que con un texto medio de unas 5 o 6 palabras, con que se pudiera traducir, conocer el análisis morfológico, el análisis sintáctico, la estructura verbal de las frases, poder distinguir un adjetivo de un verbo, de un sustantivo, de un pronombre, de un adverbio, solo con 6 líneas o 5 líneas, ya se podría tirar del hilo y descubrir verdaderas... Bueno, en fin. Vamos a seguir leyendo y a ver qué conexión tiene todo esto con el descubrimiento por parte de los detectoristas piteros. Javia y la Marina Alta, dice el artículo, han entrado a lo grande en la apasionante historia de la enigmática escritura ibérica. Una pieza excepcional ha salido ahora a la luz. Es un plomo datado entre los siglos IV y III a.C. Contiene nada menos que 200 signos, 200 letras. El amanuense los grabó con precisión. El plomo está desplegado en 4 láminas. Es una pieza magnífica, asegura Joan Ferrer i Llané, especialista en epigrafía paleohispánica de la Universidad de Barcelona. Joan Ferrer le podéis seguir en Twitter y es uno de los especialistas traductores de lengua ibérica. Él además ha llevado a cabo algunos avances en lengua ibérica demostrando que los numerales ibéricos corresponden a los numerales vascos y que las formas de pesos y medidas monetarias y de pesas de comercio iberas encierran una gradación volumétrica que ha podido ser traducida gracias a sus trabajos. Si no le conocéis, le podéis seguir en Twitter. La escritura ibérica, como os comentaba, se puede leer fonéticamente. La pronunciación la descifró en 1922 el investigador Manuel Gómez Moreno, pero el significado aún es nebuloso. Este plomo ibérico lo ha recuperado la Fundación Cirne de Javea. Su presidente, Enric Martínez, es cauto y revela lo estrictamente necesario. Nos llegó de una donación anónima y pertenece a la Marina Alta, pero no puedo decir más. Una donación anónima. No puede decir más. Señores, estamos ante un coleccionista privado que no sabemos de qué manera ese plomo ha llegado a sus manos. Por lo tanto, como procede de una donación anónima, ese plomo estaba en un sitio que nunca sabremos. Estaba en unas condiciones que nunca sabremos. Estaba rodeado de un entorno que nunca conoceremos. A su alrededor había objetos
que no sabemos cuáles son. La manera en el que estaba depositado en el suelo refleja pistas sobre qué era, qué función cumplía, dónde estaba. Y nunca lo sabremos, porque este plomo procede de una donación anónima. El 70-80% de la información que este plomo podría otorgar no estaba en su texto, estaba en su entorno. Y al haber sido encontrado, toda esa información, todo ese contexto se ha perdido para siempre. El 70% de la información que ese plomo nos podría dar ha desaparecido, porque era una información que no estaba en el plomo, era una información que estaba en el lugar donde ese plomo estaba. Vamos a seguir leyendo. La Fundación vela por el patrimonio cultural. Hace 3 años, de buenas a primeras, el destino, por llamarlo de alguna forma, puso en sus manos la asombrosa pieza. El destino. Cirne y el Museo de Savia contactaron con los principales expertos. Lo primero era comprobar su autenticidad. El Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación y los especialistas del Grupo Litera de la Universidad de Barcelona, integrado además por Joan Ferrer i Llané, por Noemí Moncunil, Víctor Sabaté y Javier Velaza. Aquí tenemos a 4 grandes, 4 enormes de la investigación sobre el ibero antiguo. No son 4 nombres cualesquiera, Joan Ferrer i Llané, Noemí Moncunil, Víctor Sabaté y Javier Velaza son 4 grandes de la filología ibera. Acreditaron que era un plomo ibérico con todas las de la ley. Además está entre los 30 o 40 mejor conservados y entre los 15 con un texto más largo. Ese plomo es un tesoro valiosísimo. Es un tesoro de un valor incalculable. Cualquier museo se rifaría una pieza tan valiosa como esta, asegura Joan Ferrer. El plomo se presentó el viernes. Puede situarse en el área edetana de Liria o Contestana, entre Alicante, Valencia, Murcia y Albacete. El experto advirtió de que en los yacimientos no se suelen descubrir ya plomos ibéricos. ¿Por qué? Porque los furtivos, los piteros, los detectoristas, se han adelantado y los han expoliado. Una vez recuperados, resulta complicado situarlos cronológica y geográficamente. El rescatado en Javea presenta signos complejos y de ahí que se date en un momento antiguo de la escritura ibérica. El 60% de lo que podemos entender son nombres propios. También se han detectado giros que se utilizaban para dar testimonio, lo cual podría llevar a interpretar que es un documento comercial. Pero Ferrer i Llané descarta en principio esta hipótesis e intuye que pueden estar relacionados con el culto y la religión. El propio Joan Ferrer i Llané nos comunica en Twitter que el artículo que va a publicarse con el estudio de este texto lo tendremos en 2022, así que tendremos que ser pacientes para conocer los detalles, pero los hablaremos aquí, en Voces de Bronce y Hierro. Nos dice: el plomo se hallaba originalmente plegado como un libro, pero el furtivo que se lo llevó de un yacimiento lo abrió y rompió las 4 hojas. No obstante, la pieza se ha conservado muy bien. El metal, ideal por su ductilidad para la escritura incisa, ha perdido, eso sí, con el tiempo, elasticidad. Bien. ¿Qué conexión hay entre estos dos artículos? Pues seguramente ya habréis llegado a una conclusión. La conclusión está que este texto, de valor incalculable, se ha descubierto no gracias a una excavación arqueológica que ha podido encontrar este texto en su contexto arqueológico, rodeado de un entorno que permitiría dar pistas concretas sobre qué es y para qué sirve, sino que ha sido hallado por un pitero, por un detectorista, que ha arrasado las pruebas del entorno de ese objeto, lo ha saqueado, lo ha robado, lo ha secuestrado y, por algún avatar que no podemos saber cuál es, ha decidido otorgarlo a las autoridades. Esta joya de valor incalculable ha sido otorgada por un pitero anónimo que ha decidido darlo o deshacerse de él, o ocultar pruebas, o ejercer un acto de buena voluntad y otorgarlo a una fundación de arqueología.
tenemos que pensar que si esto ha sido así, ¿cuántos detectoristas de no buena voluntad guardan tesoros de conocimiento incalculable que nunca podremos conocer? ¿De qué manera el acto vil, inconsciente tal vez, de un detectorista nos ha privado para siempre de un conocimiento fundamental, de un conocimiento importantísimo para el conocimiento de la historia? ¿Qué ocurre? ¿Qué daño provocan los detectoristas en su trabajo? Que toda esta estratigrafía que estamos viendo desaparezca. Grenivas, seguramente, que está en el chat, nos podrá decir qué problemática hay al utilizar un detector de metales. En ese último nivel que estamos viendo en el dibujo, en ese lugar donde crecen plantas, hay una persona con un detector de metales. Y en el segundo o tercer nivel, allí en ese lugar que vemos un poco más debajo, en tono como marrón, donde vemos unas pequeñas losas que crean como un signo punteado de un pavimento, a lo mejor ahí hay una moneda. Y entonces este pitero coge una pala y excava. Y al excavar penetra a través de los estratos, remueve rocas, que a lo mejor son esas rocas que veis ahí en negro, que son el vestigio de la existencia de un horno de carbón, pero que como el pitero las ha retirado para encontrar la moneda, han desaparecido y ya nunca más sabremos que allá había un horno de carbón. Y luego puede ser que el pitero, para encontrar un poco mejor el sitio, haya removido más la tierra alrededor, y esa pieza que vemos ahí junto al murete, que es una cerámica, la haya roto. Y dentro de esa cerámica haya encontrado una moneda. Esa cerámica tiene una vida arqueológica, nos da datos, nos dice cosas, pero nunca lo vamos a saber porque el descubridor de esas 4 monedas oxidadas ha roto la cerámica, ha arrasado una estratigrafía y ha impedido que para siempre se pueda contextualizar la moneda en su entorno. ¿La moneda estaba dentro de la cerámica porque se guardó allí? ¿O porque cayó en la cerámica por casualidad en medio de la destrucción de un yacimiento por la guerra? Eso un arqueólogo lo puede saber. Cuando un pitero la ha sacado del agujero que ha excavado con una pala, toda esa información ha desaparecido. Esa cerámica estaba en un entorno determinado que puede explicar qué sentido tenía una moneda y una cerámica y entender mejor el entorno. Un arqueólogo eso lo puede saber, pero el pitero, que ha hecho un agujero y lo ha sacado, ha destruido esa pista para siempre. La estratigrafía en un yacimiento arqueológico es un elemento fundamental para conocer la manera en que la historia ha ocurrido en ese lugar. Ese lugar fue habitado por unas gentes. A lo mejor esas gentes enterraron a alguien ahí. El tiempo pasó y las cabañas viejas cayeron y se construyeron otras nuevas. Y eso estableció un sustrato de tierra. Y se siguieron excavando cabañas, y se hicieron hogueras, y se perdieron objetos que quedaron enterrados, y se fue añadiendo otro estrato de tierra. Y esa gente, por enfermedad, por hambre, por necesidad, huyó, y ese lugar se abandonó. Pero ese lugar era un lugar estratégico, un lugar importante, un lugar en un sitio importante. Y otra gente llegó, en otra época, y ante otro sustrato más de tierra, excavó cimientos y construyó muros. Y esas casas se habitaron, y el tiempo pasó, y los objetos cayeron y se perdieron, y la pérdida y la caída de esos objetos significaban actos cotidianos, actos religiosos, actos simbólicos, que quedaron marcados en el suelo, como una pista. Y con el tiempo ese pueblo fue arrasado, o abandonado, o deshabitado, y se creó otra capa de tierra. Y cuando un pitero excavó para sacar un trozo de metal, destruyó todas esas pistas. Y todas esas pistas desaparecieron. Desaparecieron para siempre. Y no solo nos ha privado de información en el yacimiento, nos ha privado de toda la información que se relaciona con el objeto concreto
que extrajo. Por lo tanto, podemos concluir que el uso ilegal de detectores de metales por gente no preparada en el estudio arqueológico es un desastre para el conocimiento de la arqueología. La destrucción que se genera con el uso de estos detectores de metales es una destrucción irreparable de información histórica. Encontrar objetos de metal y dárselo a las autoridades es un error. Grenivas nos dice una información por parte de un arqueólogo que vamos a leer. Nos dice Grenivas: al excavar, destruye todo el contexto que es lo más valioso para el estudio arqueológico. Como digo, esa cerámica, por ejemplo, podría dar la fecha clave de cuando una construcción fue abandonada, de cuándo se enterró a alguien, de cuándo se reformó un sitio, etc. Todo eso lo destruye una excavación sin método arqueológico. Es información que nunca se va a poder recuperar, porque las piezas son valiosas, porque nos informan del contexto y de la información, no por su valor artesanal o monetario. Esto es un elemento que también tenemos que entender. Los objetos no son valiosos por sí mismos, no son valiosos porque son bonitos, no son valiosos porque son antiguos. Los objetos de un yacimiento arqueológico son valiosos porque reflejan una información en su contexto arqueológico fundamental. Cuando tú estás andando por el patio empedrado de tu casa, un patio en un pueblo, empedrado con piedras, y se te cae una moneda mientras limpiabas el patio, y pasa el tiempo y decides volver a enlosar ese patio, y de piedras antiguas pones unas losas nuevas, pero esa moneda perdida en una rendija de una piedra, enterrada por una capa de arena, se queda ahí y tiene un enlosado nuevo. Y luego tú, ese enlosado nuevo sigue envejeciéndose y es cubierto de tierra, y en un momento determinado un pueblo extranjero llega a tu casa y tú huyes de ella, y tu casa le prenden fuego y se derrumba, y crece la hierba encima de ella. Y muchos siglos después, un arqueólogo comienza a excavar aquello y descubre el derrumbe, y descubre las cenizas, y descubre la manera en que las estructuras de tu casa cayeron sobre el suelo, y descubre en el primer suelo, y descubre en el segundo suelo, y debajo del segundo suelo descubren la moneda. Y por todo lo que han descubierto, por todos los estratos que un arqueólogo ha excavado, documentado y registrado, un arqueólogo reconstruye tu vida, los avatares, los acontecimientos que rodeaban a tu vida, y puede sacar mucha más información que una simple moneda, que un simple valor monetario. Pero si un pitero excava eso y extrae la moneda, todo ese conocimiento se ha perdido para siempre. Y los museos y los arqueólogos no quieren esas piezas arqueológicas, porque esas piezas arqueológicas han perdido el valor más importante que tienen. El valor más importante que tienen es dónde estaban esas piezas arqueológicas. Y no solo en la localidad en la que estaban, en el cerro en el que estaban, sino el entorno inmediato que las rodeaba, el espacio arqueológico en el que estaban insertas esas obras. Por supuesto, de las obras se puede obtener información, y la tabla anunciada, encontrada en Játiva, ofrece una información brutal. Pero mirar, esa misma tabla, en cuyos 200 signos, que serán pues no sabemos cuántas palabras exactamente, aparecen nombres de personas y otro texto que no podemos entender, estaba en algún sitio. Y si no podemos entender el motivo, lo que había escrito allí, podríamos haber imaginado cuál era su función si supiéramos su entorno. Porque si esa tabla se hubiera encontrado en un templo, en un lugar de santuario, con vestigios arqueológicos de un lugar santo, de un lugar sagrado para los iberos, podríamos haber imaginado que esa tabla tenía un carácter sagrado porque está en un templo. Pero si el entorno donde se hubiera encontrado fuera un almacén, entonces podríamos saber
que esa tabla era un contrato comercial. Al haber sido extraída, al haber sido expoliada por un pitero, toda esa información se ha perdido para siempre. Y aunque los filólogos van a realizar un trabajo excepcional traduciéndola, el campo de debate, que va a acumular muchísimo esfuerzo y muchísimas dudas, puede que se hubiera solucionado y hubiera ofrecido un conocimiento mayor el hecho mismo de que el plomo, se hubiera encontrado en su sitio. No se les ha hecho ningún favor entregándolo. Ese plomo tenía que estar en su sitio y esperar 10, 20, 50, un siglo a que un arqueólogo lo encontrara. Esa es la gran tragedia de los piteros, que destruyen una información que nunca más va a poder ser recuperada. Y esto hay que entenderlo, señores. No es romántico, no es una hazaña, no es bueno que la gente sin preparación se lance a desenterrar objetos metálicos. No le hacen un favor a nadie, no son de ayuda. Es un destrozo, es un perjuicio, es un delito. Y eso es lo que de una vez tanta gente tiene que comprender. Estoy seguro que todos vosotros estáis de acuerdo conmigo. Estoy seguro de que la mayoría de los que estamos leyendo entendemos este problema. Grenivas nos da un ejemplo de una de sus excavaciones. Os leo. Ejemplo real de lo que digo, nos dice Grenivas con su experiencia personal. Encontramos una casa nazarí que luego se reformó tras la conquista cristiana. Pudimos ver todos estos cambios gracias a los objetos hallados en los estratos. Si alguien hubiera extraído algunos de esos objetos, hubiéramos sido incapaces de identificar la historia que en esa casa nos contaba. De nada serviría que alguien hubiera sacado esos objetos y los hubiera entregado a un museo, pues han perdido su valor real. Fijaros, unos objetos de una casa nazarí son importantes porque al excavar toda la casa, al poder encontrar todos los estratos que tenéis ahí representados, toda la información de esa casa sale a la luz. Si esos objetos simplemente hubieran sido desenterrados por un pitero, toda la información respecto a esa casa se hubiera perdido para siempre. No han hecho un favor a la arqueología desenterrando esos objetos. Han cometido un daño irreparable a la arqueología extrayendo esos objetos. En Twitter hemos podido leer, con motivo de este debate, que algunos arqueólogos afirmaban que ellos utilizan el detector de metales en sus excavaciones. Pero nos hablaban cómo lo hacían. Y es que nos decían que un detector de metales puede ser útil en una excavación de dos maneras. Una de ellas, cuando la excavación no tiene una estratigrafía asociada. ¿Cómo puede ocurrir esto? En un campo de batalla. Por ejemplo, el campo de batalla de Baécula, que fue el campo de batalla de la guerra púnica. Esperar, estoy leyendo, sí, perdón. El campo de batalla de Baécula, que fue el campo de batalla de la guerra púnica, se ha descubierto gracias a la arqueología. Y en ese campo de batalla no hay estratigrafía. En ese campo de batalla hay clavos de sandalias, hay puntas de flecha, que han sobrevivido al cultivo y al expolio por encontrarse objetos a lo largo de milenios. En un campo de batalla, por ejemplo, el detector de metales es útil, pero hasta cierto punto, porque si fuera un campo de batalla moderno y hubiera trincheras o pozos de tirador en él, una excavación sin método podría destruir parte de esos vestigios y eso sería una pérdida. La segunda función que cumple un detector de metales, según nos contaban en Twitter, es que cuando se extrae toda esta tierra del yacimiento, esta tierra se lanza en terreras, se tira en una escombrera, pero no se tira. Las escombreras, las terreras de un yacimiento arqueológico también están clasificadas. Este montículo de tierra lo hemos sacado de este sitio. Este montículo de tierra lo hemos sacado de este sitio. Y nos comentan que
sabiendo a qué lugar pertenecen las terreras, se puede proceder a pasar con un detector de metales para encontrar restos ocultos que se hayan perdido de la supervisión de la excavación habitual. Es decir, como decía Virgilio en la primera noticia que hemos leído, un detector de metales es una herramienta, como un cuchillo, pero un cuchillo puede servir a un cocinero para preparar un asado o puede servir a un asesino para cometer un homicidio. Efectivamente, Virgilio, tenías razón. Un detector de metales es un cuchillo. Y los detectoristas que sacan objetos de la Tierra que pertenecen a un yacimiento arqueológico son homicidas. Son los individuos que utilizan un cuchillo para matar a alguien. Porque los cuchillos sirven para organizar asados, para hacer asados que están buenísimos. Y el cocinero que utiliza un cuchillo para preparar un asado es un arqueólogo, que conoce su trabajo, que sabe lo que hay que hacer, que entiende lo que está haciendo y que no comete ningún daño, sino que da más información y más valor a la herramienta que está utilizando. En conclusión, porque ya estamos acabando, el uso de detectores de metales por parte de no arqueólogos en excavaciones arqueológicas es un delito tipificado por las leyes españolas y es además un perjuicio muy grave al patrimonio histórico de todos nosotros porque supone el robo de piezas arqueológicas y es además un daño irreparable al conocimiento arqueológico porque destruye el entorno en el que ese objeto estaba, perdiendo de manera irremediable la información que de él se podía obtener. Si conocéis a personas que llevan a cabo estas actividades, denunciarlo a la Guardia Civil, porque están cometiendo un delito contra el patrimonio, están cometiendo un delito contra nuestra historia, están cometiendo un delito contra todos nosotros. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Ha sido un tema tenso, ha sido un tema que desgraciadamente está en los medios de comunicación, que mueve al debate, porque todavía hay mucha gente que no entiende el daño que se produce al utilizar un detector de metales en un yacimiento arqueológico. No saquéis elementos arqueológicos de su lugar. Si están ahí, que permanezcan allí. Estuvieron allí 2000 años. Tú no eres nadie para sacarlos de allí. Un arqueólogo sí es quien para sacarlos de allí. Y si ahora no salen, no importa. Saldrán dentro de 50, saldrán dentro de 100, saldrán dentro de 1000 años. Pero cuando sean encontrados por un arqueólogo, darán información valiosa a la historia. Mientras sean encontrados por un aficionado, nos robará esa historia a todos nosotros. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Os deseo un buen puente, os deseo unas buenas vacaciones, que visitéis muchos lugares, que disfrutéis de todo el maravilloso patrimonio gastronómico, paisajístico, cultural que tiene nuestro maravilloso país, que es además un puente largo, así que espero que lo disfrutéis. Gracias, Greni Bas, por las aportaciones que has hecho, que son importantísimas. Ollane, siempre presente, muchísimas gracias. Germán Mancini, cuánto honor. Mono Malvado, encantado. Tío de Mou, qué gusto. Perrete Cartago, que has venido a visitarnos. Muchas gracias a todos. Que los dioses os sean propicios y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.